generalmente en contacto con el agua, con la humedad, ¿no? Entonces su uso tiene un amplio uso, una aplicación. ¿Cómo se dosifica? Aquí voy a poner con rojo, y esto tiene que ser claro, ¿no? Se dosifica generalmente como indica el fabricante. O sea, a mí no me pueden hacer caso porque yo no fabrico. Entonces, cuando tú compras un producto impermeabilizante, dependiendo de la marca, de la calidad, etcétera, entonces el fabricante te indica, ¿no? Prepare, por ejemplo, generalmente el impermeabilizante viene en líquido, ¿no? Y normalmente de lo que yo conozco, la proporción que el fabricante indica sería de 1 a 10, o sea, para cada 10 litros de agua, 1 litro de impermeabilizante, ¿ya? Y con eso se consigue básicamente el 100% de la impermeabilización. Pero en algunos casos tú no necesitas impermeabilizar tanto, ¿no es cierto? Entonces, tal vez podrías reducir la aplicación a 1 a 20. Entonces, lógicamente, proporcionalmente, se dice que esta impermeabilización podría alcanzar máximo un 50% con relación a esto, ¿no? O sea, la mitad. Porque como aquí estamos poniendo la mitad, también el efecto es la mitad. A pesar que yo les quiero decir que el hormigón de por sí es impermeable, pero no completamente. Entonces, con estos impermeabilizantes se puede mejorar, ¿no? Por ejemplo, miren, si yo estoy haciendo algunos sótanos o muros de contención, puedo usar nomás esta dosificación para no hacer mucho gasto económico, ¿no? Todo es la economía, ¿no? O sea, se puede hacer y lógicamente generalmente está casi impermeabilizado, ¿no? Pero si tú quieres hacer un tanque de agua donde no tiene que salir ni una gota, pues lógicamente podemos aumentar la dosificación, ¿no? Más o menos así. Entonces tenemos que valores intermedios podemos interpolar, ¿ya? Eso quiere decir que no se puede usar menos de esto ni más de esto, ¿ya? Porque ya perdería su efecto, dice, ¿no? O sea, si tú usas, digamos, 1 a 30, quién sabe, básicamente ya no tiene ningún efecto. Y usar también más de 1 a 10, querría decir que estamos eliminando el agua que nos sirve para la hidratación del cemento. No se olviden solamente, el agua H2O es el único elemento en el hormigón que hidrata el cemento. Estos químicos no hidratan el cemento porque tienen otra composición química, no son H2O, son cualquier cosa, ¿no? Entonces vean ustedes, por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera usar una dosificación de 1 a 10 para un 100% de impermeabilización, ¿no? Dice entonces, yo tendría que, si estoy tomando el ejemplo de esta dosificación que tenemos, ¿no? Cemento 324.6, esto lo hemos hecho, nos citó la grava 1074, vamos a ver sobre esto. Lógicamente, esta dosificación, jóvenes, es sin corrección de humedad, ¿no? Que se puede corregir después, y lógicamente sin aditivos, ¿no? Esta es la dosificación, tanto de cemento, tanto de agua, tanto de grava, tanto de arena. Creo que aquí el K es 1.30, etcétera, etcétera. Supongamos que esta dosificación está bien, la hemos comprobado, la hemos ensayado, va bien, entonces lógicamente sobre eso podemos ver qué pasa si uso un aditivo impermeabilizante. Y se uso en la dosificación de 1 a 10, ¿ya? De 1 a 10. Entonces quiere decir 1 a 10 en volumen, aquí dice en volumen, quiere decir por cada 10 litros de agua hay que ponerle 1 litro de aditivo. Y si tú sumo serían 11 litros, ¿no? 11 litros de líquido, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que si yo uso 185 litros de agua,
Tengo que, para 1 a 10, tengo que ponerle 16,82 litros de aditivo. Y el saldo, que sería 168,20, sería, bueno, aquí sería 22, ¿no? Voy a corregir esto para que no haya ningún error. ¿Cuánto sería esto? 2 también. Tiene que sumar todo. 182, este tendría que ser 18 entonces. Pues si sumamos, tiene que ser los 185 litros. Esto quiere decir 1 a 10, fíjense ustedes. 1 a 10, ¿no? Del 168, 1682, ¿no? Pero observen ustedes que ahora el agua se ha reducido. El agua solamente estoy poniéndole 168 litros. Pero con el aditivo, en realidad la mezcla sigue siendo plástica o buena mezcla, ¿no? Pero lógicamente solamente esto sirve para la hidratación. Entonces siempre hay que verificar que esto funcione. ¿Qué quiere decir esto? Si aquí vemos cuál sería la relación agua-cemento, solamente con el agua sería 168,18 dividido entre 324,6. ¿Cuánto sería la relación agua-cemento? A ver, una maquinita. 0,52. 0,52. O sea, quiere decir que está bien, ¿no? O sea, ustedes saben que la relación agua-cemento tiene que ser mayor o igual, por razones prácticas, a 0,40. No puede ser menos porque hay el peligro de que no se hidrate, ¿no? 0,40 con algunas pérdidas por evaporación, digamos, 0,40, ¿no? Como estamos 0,52 está bien. O sea, fíjense ustedes, le pongo menos agua, pero la dosificación sigue igual. Sigue 185 litros, pero de los cuales una parte ya es aditivo. Y el agua como H2O reduce. Pero la trabajabilidad está bien, porque el aditivo es también, es como un líquido, ¿no es cierto? Un líquido es de color amarillento, como una leche más o menos. O sea, funciona bien y es más, inclusive tiene algo de fluidizante. O sea, usar aditivos siempre es un beneficio, siempre es para mejorar, ¿ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, ya les digo, si ustedes quieren impermeabilizar parcialmente, entonces podrían usar 1 a 20. Y si quieren ustedes a un 75%, por ejemplo, podrían ver cuánto van a usar acá. Seguramente será 1 a 15, una cosa así, ¿no? En valores intermedios también se puede manejar, ¿no? Eso es, jóvenes. Entonces, fíjense ustedes, se modifica de esta manera. Entonces, si ustedes usan aditivo, esta ya no sería 185, sino 168. 178,20 y aquí le podemos poner aditivo 16,82 litros. Entonces, de manera que aproximadamente el aditivo es igual que el agua, entonces podemos tener el mismo peso, parecido tal vez un poco más, pero en volumen sigue siendo igual. ¿Alguna pregunta? Así se corrige el diseño de una mezcla cuando se usa un aditivo impermeabilizante. ¿No hay preguntas? No hay. Clarísimo.
Bien, vamos a ver otro aditivo, a ver dónde está. Acelerante de Fragüe. Vamos a ir en este orden, ¿no? Acelerante de Fragüe. Bien, aquí vamos a escribir entonces 2 aditivo acelerante de fraguado. Este aditivo también es muy útil, muy beneficioso y tiene muchas aplicaciones ventajosas. Por favor, un ratito, ¿ya? Aló, Daniel. Bien, jóvenes, entonces, el acelerante de Fragüe es también un aditivo que tiene mucha importancia, muchos beneficios, dependiendo de la ocasión, ¿no? Y dependiendo del proyecto, ¿ya? Si podemos hablar un poco de algunos beneficios, sería bueno anotarlos, ¿no? No es... y algunas aplicaciones, ¿no? Los beneficios son muchos, ¿no? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, aquí dice los beneficios, podemos hablar, digamos, del desencofrado en menos tiempo. En menos tiempo. Uno. Otro. Reducción. Por favor, escriban ya, también ahí se van a dar cuenta. Reducción del tiempo. Inge, una consulta. Dígame. Cuando cambiamos, por ejemplo, o incrementamos lo que es el aditivo impermeabilizante y reducimos la cantidad de agua, ¿eso no afectaría en algo a nuestro SLAM, digamos, o tendría que hacer nuevamente la prueba de SLAM? Varía un poquito. Por la experiencia que tengo, varía un poquito, ¿no? ¿Qué quiere decir un poquito? Que en realidad es posible que el slam sea un poco diferente, pero hemos cumplido con, este por ejemplo es 185 litros, es para un slam de 7,5 centímetros, ¿verdad? Si le ponemos este Sí. aditivo, yo les digo, si le ponemos este aditivo, casi con seguridad, ni siquiera digo posiblemente, casi con seguridad va a aumentar el slam, o sea, mejora, ¿no? Mejora, o sea, con esto el slam seguramente va a ser, digamos, tal vez 8,5 centímetros. Mejora, porque estos aditivos tienen algo de plastificante también, de fluidizante, ¿no? Como son a base de, este aditivo es a base de, de la goma, ¿cómo se llama? Del látex, ¿no? Entonces hace que el hormigón sea mejor, se trabaje mejor, siempre es en beneficio, ¿no? Entonces mejora, ¿no? Entonces yo estoy bien, ¿no? Estoy tranquilo, ¿no? Tengo el agua, a pesar que ya no es 185 o 168, pero mi slam me marca eso o un poco mejor, ¿no? Casi estoy con seguridad que es así, ¿sí? Entonces no hay por qué preocuparse. Bien, entonces estamos ahora en el aditivo acelerante Fragüe. El acelerante Fragüe, por concepto, es aquel aditivo, aquí vamos a poner, que
reduce tiempo de fraguado, vamos a ver por qué funciona eso, y además, ¿no? Además, eh, hace que la resistencia que adquiera, vamos a ver, y hace que adquiera su resistencia final en menos tiempo. ¿Ya? O sea, quiere decir, por ejemplo, si normalmente su resistencia final es a los 28 días, con este acelerante de fragüe, posiblemente, dependiendo de la dosificación, lo podía reducir hasta la mitad, o sea, 14 días. Eso lo vamos a anotar acá. ¿Ya? Entonces, muy importante, ¿no? Muy importante. Igual el fraguado, si el fraguado tarda, empieza, digamos, a la 1 hora, con este acelerante puede empezar el fraguado a la media hora, o sea, antes, y también adquiere resistencia final en menos tiempo. Pero tiene también algunas desventajitas que vamos a ver, ¿no? Tiene los pros y los contras, pero más tiene pros que contras. Siempre, digo, los aditivos siempre son beneficiosos, ¿no? No son perjudiciales. Bien, entonces, ¿cuáles son esos beneficios? Desencofrado en menos tiempo, reducción del tiempo de entrega de obra, por ejemplo. Tiene muchos beneficios, ¿no? También podemos decir que permite adelantar tiempos de ejecución. Y muchos. También dice que reduce el tiempo de curado. ¿Qué más? Combatir rápidamente las fugas de agua. En obras hidráulicas, a veces necesitamos que el hormigón se endure rápidamente, ¿no? Para combatir fugas, ¿no? Combate fugas. Cuando estamos vaciando, por ejemplo, zapatas, cuando hay mucha agua y hay que estar bombeando, entonces tengo que usar pues un acelerante para que yo bombee menos tiempo para que el hormigón frague rápidamente y listo, ¿no es cierto? De ya no necesito. Y así una serie de aplicaciones. A ver, reducción del tiempo de curado, ya hemos puesto, ¿no? Adelanto en puesta de servicio de las estructuras, ¿no? Adelanto el tiempo de servicio. ¿Qué quiere decir tiempo de servicio? Por ejemplo, en los puentes, ¿no? Tiempo de servicio en la entrega, ¿no?
A veces nos atrasamos en las obras, ¿no? Y decimos, tú me tienes que entregar la obra, ponerla en puesto, por ejemplo, los puentes, los pavimentos, ¿no? Tienes que poner, tu contrato era de que tiene que estar en servicio el día 11 de julio, digamos. Y tú estás atrasado, no vas a cumplir ese plazo. Entonces, lógicamente, si tú crees conveniente, puedes usar un acelerante para entregar más antes, ¿no? Para garantizar la entrega. Porque fíjense, si se adelanta en vez de 28 días a 14 días, estarías ahorrando 14 días, ¿ya? Y en fin, hay otras cosas, hay más, ¿no? Otras también que ya no vamos a mencionar. ¿Alguien tiene alguna acotación acá? ¿Alguna pregunta por el acelerante de fraguado? No. Bien, siempre es importante saber la dosificación. No voy a hablar yo de precios, si es caro, si es barato. A veces el costo-beneficio se puede justificar, ¿no? Quiere decir, si yo tengo un beneficio, no importa que gaste, ¿no? Lógicamente nada, ningún aditivo es gratis ni barato, ¿no? Si tiene su costo, pero hay que ver el costo-beneficio, ¿verdad? Entonces, la dosificación, dice acá, generalmente los libros, dice, de 1% al 2%, o lo que indica el fabricante. Por favor, esto siempre lo voy a decir así, porque no quiero que me digan, el ingeniero sabe, nos ha dicho esto, y el fabricante ha dicho lo otro. El que manda es el fabricante, o lo que indica el fabricante. Si el fabricante dice, yo te presento este producto de buena calidad y puedes usar en esta forma, pues es el que manda, ¿no? Entonces, cuando usas, a ver, más o menos así, cuando usas tú, por ejemplo, máximo el 2%, para tener una idea, digamos, el 2% en peso, vamos a poner en peso del cemento, ya no es en volumen, ¿no? En peso del cemento. Fíjense, el impermeabilizante es por el volumen de agua. Este aditivo ya no se usa con el volumen de agua, sino se usa en el peso del cemento. Y del 1 al 2%. Si tú usas 2%, dice que reduce la mitad del tiempo. Del tiempo. ¿Ya? Y si tú usas el 1%, un poco menos, entonces reduce la cuarta parte. Un 25%. Una cuarta parte. Bien. Entonces, esa es la dosificación que yo les estoy dando en función al peso. Entonces, acá vamos a poner ejemplo. Si nosotros queremos poner al 2% del peso de cemento, entonces quiere decir que yo tengo que poner, ¿cuánto era mi cemento acá? 324.6. ¿Dónde estamos? Aquí está. Entonces, tengo que colocar aditivo, igual. Entonces, tiene que ser el 002
por 324.6. Una maquinita, ¿cuánto sería eso? ¿Cuántos kilos? 6.5. 6.5 kilos de aditivo, ¿ya? Esto al 2%, ¿verdad? Si fuera al 1%, si fuera al 1%, entonces tendría que ser 0.1 por 324.6, seguramente va a ser 3.25, algo así, 3.25 kilos, ¿no? Redondeado. Entonces, pero acá no se reduce el cemento, ¿ya? Aquí más bien tendríamos, fíjense, aquí tendría que ser entonces, sería 6.5 kilos más. Ese 6.5 kilos más no debemos reducir el cemento, ¿ya? Simplemente es una proporción. Lo que podríamos hacer tal vez es bajar la arena, ¿ya? Pero 6.5 kilos es muy poco, ¿no? O sea, en total, digamos, el volumen aumenta, ¿no? El volumen del cemento más aditivo va a aumentar, aumenta. Pero en muy poco, ¿no? El peso específico del aditivo no es como el cemento, ¿no? Es mucho menos, creo que es casi un poco como el agua, ¿ya? O sea, no hace variar, digamos, 5 kilos más, no te hace variar mucho. Normalmente no lo tomamos en cuenta, despreciamos, ¿no? Miren, este de 3.25, todavía esto es más o menos despreciado, ¿no? Así, entonces, generalmente no vale la pena modificar. Pero si ustedes quieren modificar, podemos reducir. Esto lo que hace es reducir el cemento, perdón, reducir la arena. Tendría que ir en vez de la arena, ¿no? 5 kilos en vez de la arena, ¿ya? Pero no le afecta mucho. Sacar el 6 kilos a la arena, ¿no? Lo que sí no se puede tocar el cemento, no se puede tocar porque eso no reemplaza al cemento, ¿ya? Es un aditivo especial. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si quieren hacer exacto, podemos calcular el volumen y disminuir el del cemento para que sea 1 metro cúbico total. Ustedes saben que en volumen tiene que seguir siendo 1 metro cúbico, pero no vale la pena. Bien. Lo más importante es esto que viene acá en la siguiente página. El efecto beneficioso y desventajoso, ¿no? Desfavorable. O sea, ya les he dicho, no todo es color de rosas, ¿verdad? Hay también cosas que, por ejemplo, miren, si yo tengo en fraguado, digamos, fraguado. Normalmente, si el fraguado normal aquí es normal, y aquí con aditivo, ¿no? Con aditivo acelerante, ¿no? Sí, y esto, digamos, al 2%, ¿no? 2%. El normal, el fraguado, supongamos que sea 1 hora. Supongamos, haciendo esto puede variar, ¿no? Entonces, con aditivo, esto es media hora, 0,5 de hora. Eso quiere decir. Ese es el inicio del fraguado. Y el final del fraguado, supongamos que esto era a las 8 horas, y esto termina, la mitad sería 4 horas. Digo jóvenes, supongamos, porque no siempre es 8 horas. Hay algunos cementos que terminan su fregado a las 6 horas, otros a las 10. O sea, por eso no me hagan caso, estoy diciendo 8 horas, ¿no?
Entonces, si fuera así, dependiendo del cemento, si yo utilizo un aditivo, entonces la mitad. ¿Ya? Esto es por el 2%, jóvenes. Si es 1%, va a ser de otra manera, ¿verdad? Ahora, la resistencia. La resistencia igual, ¿m? El 100% en normal es a los 28 días. Y aquí, con aditivo, sería a los 14 días, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando decimos que el hormigón llega al 75% a los 7 días, ¿ya? Entonces, acá va a llegar a los 3,5 días. En la mitad de tiempo ya va a llegar al 75%, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Si ustedes, por ejemplo, hay, digamos, al 50%, creo que se llega a los 4 días. Con aditivo, eso va a llegar a los 2 días. A los 2 días ya vas a tener el 50%. En fin, así hay una curva, ¿no? Lo más importante es que tú puedes reducir la mitad del tiempo en resistencia y también en fraguado. Entonces, es una maravilla, ¿no? Es decir, en vez de 28 días, 14 días, ¿no? Siempre y cuando pongas al 2%, siempre y cuando pongas 6 y pico kilos de aditivo, que eso seguramente te significa un costo adicional, ¿no? Entonces, el beneficio tiene que ver con el costo. Pero yo les voy a comentar algo, ¿no? ¿Cuál es la parte, dónde está la trampa, por decirlo? Porque si uno diría, pues, una maravilla, ¿no? Pero tiene su desfavorable, su punto negativo, su punto que no es beneficioso, ¿no? Normalmente, jóvenes, cuando decimos, aquí voy a poner con rojo, cuando un hormigón normal sin aditivo, cuando decimos que llega al 100% a los 28 días, normalmente a los 56 días, esto es extra, a los 56 días, es posible que el hormigón llegue, digamos, al 100, no sé, 104%. O sea, quiere decir que el hormigón normal, a medida que va pasando el tiempo, a partir de los 28 días, hay una mejora en el hormigón todavía. O sea, el hormigón aumenta de resistencia, pero muy poco, como están viendo, 4%, digamos, ¿no? Ya no lo tomamos en cuenta para el cálculo, eso ya es una adición, ¿no? En cambio, acá no, aquí no hay incremento, ¿no? O sea, generalmente no aumenta, ya no aumenta. Se ha demostrado, jóvenes, que hormigones de 1 año, 2 años, en condiciones favorables de curado, esto puede subir, digamos, hasta el 10%, 110%, ¿no? Tal vez después de, no sé, 1 año, algo así. O sea, quiere decir que el hormigón, a medida que pasa el tiempo, sigue aumentando su resistencia siempre y cuando esté en buen ambiente, ¿no? Y esto ya es una adición que no lo tomamos en cuenta, ¿no? Solamente miramos hasta acá. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Esto tiene que comprender. No quiere decir que a los 28 días ya está y no pues se mueve más. No, sigue aumentando a los 30 días, a los 35, a los 5. Sigue aumentando, pero muy poco. En cambio, cuando usas aditivo, seguramente por alguna razón de un proceso químico, no aumenta. Entonces, esta es la parte desfavorable. Les voy a contar algo, no sé si tal vez les interesa o tal vez sea aburrido, ¿no? Les voy a contar que en algunos casos, jóvenes, por favor atiendan, a veces cuando el hormigón se ha roto a los 28 días y ha dado una resistencia X, y cuando no has llegado a la resistencia que tú querías, que te faltaba un poquito, posiblemente si tú lo alargas un poco el tiempo,
es posible que llegues a la resistencia requerida más allá de los 28 días. Eso te puede ayudar. ¿En qué te puede ayudar? Que a veces tú estás construyendo para alguien y el superior te dice, mire, usted no ha llegado, ¿no? Pero esperamos un tiempito y hacemos otra vez la rotura y es posible que se haya arreglado la resistencia al hormigón. Eso es, como les digo, es una yapita, ¿no? Como hablamos en nuestro idioma, es una yapita que en algún caso puede servir, ¿verdad? Y aquí no. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna explicación que más quieren al respecto? Seguramente hay varias preguntas. Vamos. ¿O no se ha entendido mi explicación? ¿No hay? Una pregunta, Inge. ¿Cuál Sí. sería el clima en el que no podría llegar a la resistencia de, como usted dice, no máximo 110%? ¿Cuál podría ser el peor ambiente en el que puede estar colocado el hormigón? Disculpe. Sí, es una pregunta buena. El peor ambiente sería un ambiente completamente seco, ¿no? Y donde haya, por ejemplo, viento y seco. Entonces, ahí, por ejemplo, seguramente no aumenta ya el hormigón. ¿Por qué? Porque no hay, pues, ese proceso del curado, etcétera, no hay. Porque ustedes saben bien que una vez que han pasado los 28 días, el hormigón, de alguna manera, sigue recibiendo humedad del medio ambiente, ¿no? En la mañana, pues ustedes van a ver en la mañana, a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, de pronto el ambiente está húmedo, ¿no? Inclusive puedes ver en tu pasto, en tu piso de cemento, de las calaminas, gotea el agua, etcétera. Es porque ha habido alguna, alguna humedad por el cambio de temperatura brusco que hace cuando está queriendo salir el sol. Entonces, fíjense ustedes, quiere decir que hay humedad en el medio ambiente, algún porcentaje, 60%. Si fuera más, por ejemplo, el Chapar, en lugares muy tropicales, ahí el hormigón va aumentando mucho más. O sea, el ambiente para aumentar tiene que ser un ambiente húmedo y lo mejor caliente, sin viento. Porque ¿saben qué pasa? El viento, cuando hace frío y el viento, por ejemplo, el altiplano, lo que hace es pues que lo seca todo. El, el viento se lo lleva toda la humedad que hubiera ahí en la superficie del hormigón, lo saca, ¿no? Por el viento y siempre es seco. Entonces son ambientes que no son muy favorables para esta mejoría. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, por ejemplo, si yo en un examen, por ejemplo, podía decir, a ver, quiero que usar un aditivo, ¿a qué peso para que ocurra esto? Pues seguramente ustedes podrán hacer, ¿no? Si usan al 1%, tienen que ver que esto ya no va a ser así, ¿no? Sino va a ser la mitad de esto. Es más o menos la proporción para que ustedes puedan interpolar, ¿no? Ahora, si quieren poner al 1,5%, seguramente me dirán cuál será el efecto. Entonces me dirán, ¿no? Esto va a ocurrir. Es una proporción directa, ¿no? Aquí interpolar se llama interpolación lineal. No es curva, ¿no? Es una interpolación lineal. Entonces, así, ¿no? Si esto es 2% y esto es 1%, entonces intermedios se interpola así. Porque uno a veces dice, pues yo no quiero tanto, yo quiero solamente que me ahorre una semana, digamos. Ya, muy bien, ¿cuánto tengo que usar entonces? Porque ustedes saben que ese aditivo tiene un costo, ¿no? Tiene un costo, así que no se puede tampoco. Además, estos beneficios que estamos viendo pueden reducir también, ¿no? O sea, en vez de decir aquí no aumenta, tal vez aumente un poquito reduciendo el aditivo, ¿ya? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, ¿podríamos hacer un ejemplo de esa interpolación en tiempo real? A ver, vamos a procurar. Bueno, hacer por días tal vez es muy caprichoso, ¿no? Pero podemos decir, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si
Si yo quiero reducir, digamos, el tiempo de resistencia, el tiempo de la resistencia, digamos, de 28 días, quiero ahorrar una semana, ¿no? Entonces, que sea a los 21 días. Quiero que el equivalente, o sea, lo que debía ocurrir a los 28 días, quiero que ocurra a los 21 días. Entonces, si esto es el 100%, podemos ver alguna proporción. Pero yo quiero que me ahorre una semana en tiempo de entrega. Entonces, lógicamente, ¿cuánto tengo que usar? Entonces, podemos usar, y podemos decir así, ¿no? Si uso al 2%, entonces podemos decir que esto va a ser 14 días. Y si uso yo al 1%, ¿cuánto va a ser esto? Al 1% va a ser la mitad, va a ser justamente 21 días. Entonces está mal. Aquí ya estoy poniendo 21. Vamos a usar otro porcentaje, otro tiempo. A ver, ¿qué tiempo quieren? Que esté dentro de esto. 28 días, que sea, digamos, 21 días, que sea 25 días. Sí. 3 días de ahorro. Entonces, aquí es 21, aquí es 28. Pues podemos usar, no sé dónde estará el 25 día. Aquí es 28, ¿verdad? Y aquí es 21. Entonces, 25 días agarras aquí. ¿Cuánto de diferencia hay? De 21 a 25 hay 4 días. Entonces, puedes hacer esta proporción. Entonces, ¿y cuánto vas a usar? Esta proporción podría ser de, aquí hay 1%, entonces sería el 1% de 4 sobre 7, digamos. Sí. 4 sería de 21 a 25, hay 4 días, pero es proporcional de 21 a 28 son 7 días, ¿no? El 1%, hay la diferencia del 1%, podría ser así. A ver, una maquinita, ¿cuánto sería esto? $0.57. 0,57, entonces sería 1,57%. Así más o menos. 1,57%. Si fuera la mitadcita sería de 28, 3,5 días. En 3,5 días sería la mitad, ¿no? Entonces tendrías que ponerle 1,57 de aditivo en peso de cemento. Eso quiere decir. Ahora, usar menos del 1% no es recomendable, según los fabricantes, ¿no? Y también usar más del 2% tampoco no es recomendable. No es recomendable. ¿Por qué? Alguna razón, seguramente dirán que menos del 1% el efecto ya no tiene el mismo. Y si tú usas más de esto también tal vez ya no va a tener el 100% de efecto, ¿no? O sea, no le puedes poner 5%, por lo menos no le puedes poner 10%, porque ya no va a ocasionar el resultado que tú quieres, ¿no? Seguramente, esas son recomendaciones del fabricante, ¿no? Yo no sé exactamente qué es lo que podría ocurrir, digamos, de ponerle más, ¿no? Imagínense que yo le pusiera
5%. Entonces, ¿cuál sería mi resultado? ¿Ya? Así que tal vez podría ser que en vez de 28 días se baje a 6 días, que eso tampoco no creo que sea cierto, ¿no? O sea, todo tiene su límite. Estos productos químicos tienen su efecto. Es como los medicamentos, ¿no? No puedes tomar, digamos, si tú tienes un medicamento que tienes que tomar cada 8 horas, no puedes tomar cada hora. No te va a hacer nada, o tal vez te va a hacer daño, ¿no? En fin, son cosas así. ¿Alguna otra pregunta? No hay. Bien, vamos a ir al otro aditivo que se llama, ¿cuál le dijimos? ¿Qué nos toca? A ver, vamos a ver. Retardador de fraguado. Al revés. Retardador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo esto? Retardador de fraguado. Pues como su nombre indica, alarga el tiempo en el proceso de fraguado, en el fraguado, y también su resistencia. O sea, aquí vamos a poner con rojo, es contrario al acelerante. Pero, sin embargo, los beneficios son diferentes, ¿no? No es como decir todo lo al revés, ¿no? Los beneficios, y también tiene algunas desventajas, ¿no? Que vamos a mencionar, que no son lo mismo del acelerante, ¿no? Entonces, los beneficios, tal vez podemos marcar algunos importantes. Vamos a ver, ¿qué hay de los reductores? Retardadores. Bien. Básicamente, uno de los beneficios, me he olvidado acá poner el clima, pero tenemos que poner una cosa importante, me he olvidado en el acelerante, porque ahí si no, nos vamos a caer. Aquí vamos a poner, hay que aumentar esto en beneficios, ¿no? Ahora díganme ustedes, por la experiencia que tenemos del cemento, ¿este acelerante de fragüe se debe usar en clima frío o en clima cálido? En clima frío. Exacto, gracias. Se usa en clima frío. ¿Por qué en clima frío? Porque, una cosa que me olvidé, porque ustedes saben bien que cuando se hormigona en una zona fría y el fraguado dura 8 o 10 horas, posiblemente en ese tiempo que pasa muy largo el fraguado, la temperatura baje, ¿no? Y el agua puede congelarse parcialmente, digamos, o sea, la poca humedad que había se congela, y al congelarse el agua aumenta el volumen, ¿no? Y ya el cemento no logra hidratarse completamente, y además que el hormigón
se hincha y se raja y se rompe, se descompone, se desintegra. Lo peor que nos puede ocurrir es que el agua se congele. Y ustedes saben bien que el agua se congela a los 4 grados, empieza a congelarse a los 4 grados de temperatura. ¿Alguna experiencia que nos pueda contar, Inge? Sí, tengo varias tengo, ¿no? Por ejemplo, la que más me ocurrió era de que en Oruro era pues dramático la experiencia, pero les voy a contar uno en Cochabamba. Cuando está en Cochabamba en el mes de junio, julio y tal vez agosto, van a ver ustedes que se puede vaciar, digamos, hasta las 5 de la tarde, por decir algo, 6 de la tarde máximo. La temperatura ahorita debe estar, en este momento debe estar en 15 grados, no sé, tal vez en 12, un día frío, porque ahora no está haciendo mucho frío, pero un día frío puede estar en unos 12 grados. ¿Ya? Pero, y si tú has terminado de vaciar a las 6 de la tarde, el hormigón empieza a fraguar, ¿no? Después de una hora, o media hora, digamos que has empezado, y de ahí tarda todavía su proceso de fraguado unas 8 horas, normal, un promedio. A las 8 horas desde las 6 de la tarde ya sería las 2 de la mañana, algo así. Y a las 2 de la mañana posiblemente hemos superado esta temperatura, 4 grados. Entonces quiere decir que alguna parte del hormigón se ha detenido el fraguado porque el agua ya está en estado de congelamiento, a punto de congelar, y eso querría decir que el hormigón, en el peor de los casos, no sirve. Hay que demolerlo, hay que sacarle, porque vamos a ver que el hormigón se ha hinchado porque el agua se ha congelado, ¿no? O, en el peor de los casos, no ha llegado a fraguar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, pues, no vaciar, pues, hasta las 6 de la tarde, ¿no? Hay que vaciar, digamos, hasta las 2 de la tarde. Listo, pare en invierno, ¿no? Y de ahí van a pasar 8 horas, va a ser 10 de la noche, 11 de la noche, y ahí todavía la temperatura no ha llegado a bajar los 4 grados aquí en Cochabamba. Ustedes saben que en invierno la temperatura llega inclusive a 1 grado o 0 grados, ¿no? Pero fíjense ustedes qué peligroso es hacer este vaciado, ¿no? Sí, entonces con un aditivo vas a reducir el tiempo, en vez de 8 horas, 4 horas. O sea, quiere decir que si has terminado de vaciar a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche ya está listo. Y a las 10 de la noche seguramente el hormigón no ha bajado la temperatura a los 4 grados. Eso es en Cochabamba. En Oruro, en el Altiplano, en Curahuara de Carangas, ni hablar ahí, ni vaciando a las 11 de la mañana. Tampoco se puede vaciar muy temprano porque a las 8 de la mañana todavía el frío está todavía bajo cero, menos. Tienes que empezar a las 11 de la mañana, cuando un poquito ha calentado, pero han pasado 4 horas y el viento y la temperatura ya bajó más de la cuenta. Entonces, básicamente en invierno no se puede hacer un buen vaciado en algunos lugares muy fríos como Oruro, por ejemplo, en el campo, ¿no? Porque en la ciudad la temperatura todavía es un poquito mejor, ¿verdad? Ahora, si tú proteges, le tapas, haces con agua caliente, quién sabe, podrías usar unas horas más. Pero si tú usas este acelerante fragüe, entonces te va a ayudar. ¿Está claro, jovencito? Sí, Inge, bueno. Entonces, el clima frío. Bien, acá, beneficios al revés, ¿no? Se usa en climas cálidos. ¿Por qué se usa en climas cálidos? Porque resulta que el hormigón normalmente, por la temperatura, empieza a fraguar más antes, ¿no? Más rápido. Y además hay desprendimiento de calor. Entonces, aceleramos la evaporación del agua. Entonces, el hormigón
está empezando a fraguar y el agua ya se ha evaporado, etc. Entonces, este retardador hace que no haya ese proceso de fraguado en el cual hay desprendimiento de calor. Entonces, eso ayuda a que se pueda terminar bien los hormigones, porque en climas cálidos tienes que apurarte. No sé si ustedes han tenido esa experiencia, ¿no? En climas cálidos hay que vaciar rápido porque inmediatamente empieza a fraguar mucho más antes que... Obviamente los cementos contemplan esta situación, ¿no? Los cementos de Santa Cruz, por ejemplo, tienen ya un retardadorcito, ¿no? Que ayuda mucho a usar estos climas en climas muy calientes, ¿ya? Bueno, más o menos lo contrario. Otros beneficios grandes. ¿A él que me puede proporcionar un beneficio? Dice acá, en obras muy complicadas, muy complicadas. En el vaciado. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces tenemos horitas donde tú tienes que ir con calma. No puedes ir rápido porque es complicado, ¿no? Y te demora tiempo. Y ustedes saben que una hora pasa volando y cuando el hormigón ya está empezando a fraguar, tú no puedes ya manejar el hormigón. Si no has terminado, tienes que sacar porque ya ha empezado el fraguado y tú vas a ver que el hormigón ya se endurece y no es cuestión de echarle agua, ¿no? Sino entonces, eso quiere decir que necesitarías un retardador, ¿verdad? Ese es un beneficio. Pero hay otros, muchos. Por ejemplo... Se puede revibrar también la mezcla, Inge. ¿Perdón? Puedes volver a vibrarla. Vibrarla cuando es complicado o en clima cálido. ¿A qué te refieres? Que si se necesita volver a vibrar, se puede, porque como fragó en más tiempo, se puede revibrar. Hasta cierto punto sí, pero después una vez que el hormigón entra en proceso de fraguado, ya básicamente ya no hay humedad y el hormigón es sólido. Entonces, aunque tú vibres, ya no vas a lograr, ya estás seco, ¿no? No sé si alguna vez han notado ustedes que cuando ya el hormigón, hay muchos albañiles que el hormigón ha fraguado y recién están empezando a terminar, ¿no? A ser terminados. Entonces, ese terminado ya no está bien porque ya va a haber una falla, ¿no? Ya el hormigón ya no agarra, ¿no? Si tú le pones cemento, le pones algo, ya hay esa capita del enlucido, como se llama, generalmente se ampolla, se abomba porque ya no ha habido la adhesión, ya el hormigón se fraguó, ¿entiendes? Entonces, lógicamente, un revibrado, quién sabe, te puede ayudar un poco, pero no mucho. Bueno, aquí dice, lo más importante, el retardador de fraguado es para transportar el hormigón distancias largas o tiempos mayores, ¿no? Y este es un problema muy serio. Por ejemplo, ¿cuántas veces yo veo que en obras que el hormigonero, el carro hormigonero ha salido de la planta a cierta hora, tiene 20 minutos máximo para llegar a la obra y en los próximos 20 minutos ya tiene que estar echándose ese hormigón al lugar del vaciado. Y van a ver que eso no ocurre. Siempre el hormigonero está esperando su turno o los albañiles no pueden avanzar a ese ritmo del hormigón que trae el carro. Ustedes saben que esos carros hormigoneros hay de 8 cubos, de 10 cubos. Y eso es cualquier cantidad de hormigón, necesitas mucha mano de obra para vaciar rápido, para acomodar el hormigón. Entonces, generalmente tenemos ese problema de que han pasado la hora y seguimos
queriendo vaciar ese hormigón que ya empieza a fraguar. Entonces, si tú le echas agua, también puede ser que pueda mantener, o de vibrar, digamos, puede ser que lo mantengas, pero ya las propiedades de ese hormigón ya han bajado en porcentaje. La resistencia ya no es la misma, o sea, ya estás haciendo una obra de mala calidad, ¿ya? Y eso siempre les digo a los estudiantes, no es cuestión de echarle agüita, ¿no? Si tú le echas agüita, evidentemente otra vez el hormigón se vuelve plástico y lo puedes trabajar todavía un tiempito más. Pero ese hormigón ya no es el mismo del inicio. Tal vez ha bajado un 10%, 15 o 20% de su resistencia. Entonces estás haciendo trampa, estás engañando. Y si tú quieres decir es para vos, tú te estás engañando. Porque ese hormigón ya no cumple las condiciones. Por eso en los libros de supervisión dice que el hormigón tiene que vaciarse en su estado final antes de la hora. Y por eso les digo que los cementos generalmente se calculan para que se inicie el fraguado a la hora, no antes, ¿no? Porque hay que darle tiempo hasta preparar, transportar, bombear, colocar, llevar al lugar. A veces hay que trasladar de un lugar a otro y así pasa el tiempo. Entonces, un retardador de fraguado ayuda mucho. Básicamente yo exigiría, digamos, si hay distancias largas o se tarda mucho, se usaría un retardador de fraguado. Vean ustedes un beneficio, ¿no? El bombeo también, ¿no? El bombeo de hormigón, como tarda, no es rápido, entonces se debe usar un retardador siempre. La ventaja del bombeo es que tú no necesitas mucho esfuerzo para subir el hormigón o llevar a un lugar complicado, ¿no? Pero ese bombeo no es rápido. Van a ver ustedes que el carro hormigonero está ahí, a veces hasta media hora con la bomba, porque la bomba no vacía muy rápido. Y si es todavía muy alto, sí. A veces, jóvenes, les quiero comentar que cuando tú estás haciendo obras, digamos, muy complicadas, donde hay mucho problema de altura, de distancia, a veces tienes que usar hormigoneros de menos capacidad, ¿no? En vez de 8 cubos, uno de 4, porque hay también de 4 o de 3, justamente para eso, ¿no? Para que tú puedas vaciar más rápidamente esos 3 cubos de 8. Si me traes una hormigonera de 10 cubos, yo necesito 2 horas para terminar, entonces no puedo usar, tendría que... ¿Sí? Esos son los beneficios muy importantes. Y finalmente aquí dice, para mantener también el hormigón en estado plástico, más tiempo. Justamente ese es, ¿no? Ese es uno de los beneficios, ¿no? Pero que no sirve en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú quieres terminar un hormigón, una losa, por ejemplo, quieres terminar y quieres dejarlo liso, bien terminadito, si tú usas un retardador tienes que esperar, no sé, pues 4 horas, 6 horas, 8 horas para que salga de este estado plástico, porque en estado plástico tú no vas a poder hacer un buen terminado, ¿verdad? En cambio, si tú usas más bien al revés un acelerante, posiblemente puedes hacer su terminado más antes, ¿ya? Terminado quiere decir un enlucido, un flotachado fino, eso quiere decir un terminado. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Cuál es la dosificación? Creo que como verán ustedes, este producto es muy diferente, pues, al acelerante, a pesar que tiene efectos contrarios, pero es otro producto, es otro químico, no es el inverso al acelerante, ¿no? Entonces la dosificación creo que es
Además, creo que este aditivo cuesta muy caro. Aquí está. Dice del 0,2% al 0,5% del peso de cemento. Entonces verán ustedes que no afecta esto. Miren, el 0,2% de 300 o el 0,5 de 300 es un kilo, medio kilo. O sea, no te hace variar tu dosificación. Normalmente no hace variar. No tienes que corregir, por decir algo, con este aditivo. Solamente porque es muy poco lo que necesitas. A ver, ¿quién me lo calcula? Por ejemplo, el 0,2% de 324. ¿Cuántos kilos? 0,2%. Hola. ¿Cuánto es 0,2% de 324 kilos? 0,65. No es ni un kilo. Entonces tú tendrías que rebajar la arena en 0,65 kilos. No es nada, ¿verdad? No vale la pena hacer ese ajuste. Pero si quieren ustedes ajustar, hacen ese ajuste, ¿no? Porque no se toca el cemento. Siguen los 324, eso no se toca. Lo que sí podría ser que esto pueda aumentar el volumen del hormigón, entonces tendríamos que bajar la arena, pero bajarle 0,65 kilos de la arena es como hacerle cosquillas, ¿verdad? No tiene sentido, es trabajo ocioso, ¿verdad? Bien, entonces, esto quiere decir que si hacemos la misma comparación que el acelerante, este dice que si es, digamos, a ver, en resistencia, el doble de 28 días, ¿cuánto es? ¿Alguien me puede decir? 56 días. Eso es, y esto es la proporción, ¿no? Al 0,2%. A ver, ¿quién me dice cuánto sería acá? Con 0,2%, ¿cuánto sería el 100% de su resistencia? ¿Cómo podrían manejar? Miren, la diferencia es que esto es la mitad de esto, ¿no? O el doble, digamos. De 0,2 a 0,5 hay 0,3%. Entonces, eso quería decir que nosotros acá, este 0,2 es la mitad, tendría que ser 28, 14. ¿Cuánto es 28 más 14? ¿42? 28. 42 días, ¿no? Sí, 42, sí. Sí. Entonces, miren, también podemos hacer igual una proporcionabilidad, ¿no? Valores intermedios. Lo que he hecho ha sido de 28 le he sumado 14. Y aquí de 28 le he sumado 28 días, porque esto es al 100%. Y esto es al 50%. La mitad. Entonces aquí se ha duplicado el tiempo de 28 a 56. Aquí con esto solamente la mitad. Los valores intermedios, igual, el mismo concepto. En el fraguado es igual. Aquí vamos a hacer ahora el fraguado para terminar esta clase. Esto también es lo más importante, ¿no? El fraguado. Tal vez el otro no interesa mucho, pero lo que interesa es esto, ¿no? El fraguado. Normalmente, si decimos una hora normal, al 0,5% con aditivo,
al 0,5% es el doble, o sea, sería 2 horas. ¿Qué quiere decir? Que si tú lo pones, porque esto es al 100%, ¿no? Y el 100% quiere decir el doble. Pero si tú usas al 0,5%, aquí voy a poner con rojo o lo que indica el fabricante. Ustedes saben que cuando se vende siempre ellos te dan estas sus especificaciones, el fabricante. Ojo. Hay toda clase de productos, de marcas. Entonces, eso es así. A las 2 horas empieza el fraguado de 100, o sea, con el 100%. Ahora, si esto terminaría en normal, si termina a las 8 horas, esto va a terminar ¿cuándo? A las 16 horas, el doble. ¿Sí? Ese es el concepto del 100%. El 100% al 0,5%, 100%. Y este sería 50%, ¿no? Este sería lo que hemos anotado, ¿no? 50% sería el 0,2%. Entonces, valores intermedios se puede interpolar. Entonces, la parte desfavorable, no es eso de la resistencia. Más al contrario, podemos decir que con un retardador de fraguado puede mejorar la resistencia un poquito más, ¿no? Más bien, pero no lo voy a escribir eso, porque no es una aseveración muy adecuada. Lo desfavorable es que posiblemente no se realice buenos acabados. Como este hormigón va a estar en estado plástico mucho tiempo, entonces normalmente a veces se dañan, ¿no? Y lo más desfavorable es que necesitas más tiempo de encofrado. O sea, normalmente no puedes sacar tu encofrado ni el apuntalado y apuntalado en el tiempo que estás acostumbrado. Tienes que esperar más, porque el hormigón sigue en estado plástico, no se ha endurado, y eso es un costo. Es mayor costo. Necesitas más madera de encofrado, más formaletas, y lo más importante es que tarda el proceso de vacía, el proceso de terminado, ¿no? Tarda el proyecto. De alguna manera te tarda más el proyecto. Si tú usaras en los puentes, por ejemplo, un retardador de fraguado, en vez de esperar 28 días, tienes que esperar 56 días una vez que has terminado para ponerlo en servicio. Y eso es mucho tiempo, ¿verdad? Hay pavimentos también que usan retardador y por eso que los tienen ahí 2, 3 meses, no te dejan usar. Entonces, ese es también un problema muy complicado. ¿Alguna pregunta? Bien. Yo creo que hasta aquí está bien. Vamos a parar acá la clase. Pero les comento que la próxima clase vamos a hablar solamente y vamos a hacer cálculos. Y aquí sí varía bastante el diseño de mezclas cuando usemos fluidizantes y superfluidizantes. Aquí sí cambia radicalmente el diseño
y lógicamente en beneficio del hormigón. ¿Alguna pregunta? No hay. Claro, ¿no? Muy bien, jóvenes. Vamos a terminar aquí la clase. Voy a parar el grabado.